Sí, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la Universidad Popular, a la Casa de la Cultura José Saramago, a los participantes de los cursos de gimnasia de mantenimiento de personas mayores y al resto de personas que han conocido esta charla y aquí están para escucharla. Bueno, tenemos a Ana Valdés Martínez, que es la persona que nos va a deleitar esta tarde con la charla de nutrición y alimentación saludable. Ella es psicóloga y también enfermera, pero sobre todo ella es responsable del área de nutrición y dietética en Naturalba, que es una asociación sin ánimo de lucro, Instituto de Salud y Conciencia. Entonces me estaba comentando antes que hacen charlas de difusión para transmitir todos los valores que la asociación pretende divulgar, en este caso sobre la alimentación. Le agradecemos muchísimo que esté aquí esta tarde. Comentar como anécdota que el año pasado en el fin de curso su madre, Croco, y ella también y otras personas hicimos una actividad muy bonita de Tai Chi, porque en la asociación se trata también técnicas de terapias naturales y entre ellas hacen Tai Chi. Pues nada, agradecerle tanto a aquella participación como que esté aquí esta tarde y que aprendamos todos mucho. Deciros también que a las 6 de la tarde, por eso queremos ser puntuales, hay también una actividad en el auditorio, aquí mismo, sobre música clásica, jóvenes intérpretes. Si la charla es ágil y podemos entrar quien quiera, pues es gratuita la entrada, podéis pasar al concierto también. Y así tenemos la tarde redonda en la Casa de la Cultura José Saramago. Pues nada, os dejo con Ana Valdés. Muchas gracias. Voy a intentar hablar rápido para ajustar un poco a 50 minutos o 55 con el fin de que podáis hacer las dos actividades. Este es el logo de nuestra asociación, que bueno, ya lo ha presentado ella y no lo voy a repetir. A mí me gusta siempre nombrarla porque es en el marco de esa asociación en la que yo empecé a dar charlas y en la que, pues, sobre todo yo trabajo con el tema de la nutrición en Naturalba, como ya he dicho, que es el herbolario que abrió la asociación. En concreto, en esta charla está un poco descuadrada, pero yo creo que se va a leer bien. Pues la idea es, los tres objetivos que yo me marqué es hablar un poco sobre esos objetivos nutricionales que se marcan, además concretamente para la población española, en función también de sus hábitos, comentar un poquito los grupos de alimentos más importantes para saber cómo combinarlos y obtener con eso todos los nutrientes esenciales y reincidir un poco después en esos dos puntos agrupados en forma de hábitos. ¿Cuál es la mejor forma de comportarnos en el tema de la alimentación y la nutrición? Con esto, ¿qué se consigue con todo esto? Pues sobre todo estar más sanos. Esa es la idea un poco fundamental, que ya lo decía Hipócrates en su tiempo, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es decir, si uno se esfuerza en comer de forma saludable, su organismo responderá de forma mucho más saludable también. Esto está muy relacionado con el segundo punto, que sería reducir el riesgo de enfermar de determinadas cosas que están directamente relacionadas con la forma en la que nos alimentamos. Muy típicas, por ejemplo, pues son enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la hipercolesterolemia, que es el colesterol alto. Son típicas cosas en las que el médico, cuando uno va a la consulta, lo primero que te dice es: tienes que cambiar ciertas cosas de la alimentación. Pues se puede uno anticipar en la medida que cada uno también tiene cierta predisposición a las enfermedades, eso hay que tenerlo en cuenta. No siempre se pueden evitar, pero uno puede anticiparse con una buena alimentación. No sé por qué de vez en cuando desaparece. Para intentar, pues, prevenir la aparición de estas enfermedades. Y si aparecen, pues intentar evitar las consecuencias derivadas de ellas. Otra de las cosas que se consiguen a través de unos buenos hábitos de alimentación y nutrición es tener el cuerpo en buena disposición para realizar las actividades que uno quiera realizar en cada momento. Es decir, adolescentes que van a clase por la mañana, pues tener
sanos a cierta edad que les permita todavía seguir llevando a cabo actividades más enérgicas, por ejemplo, pues prevención de la osteoporosis sería, pues eso depende también de cómo uno cuida de sus huesos durante toda su vida con el contenido. Entonces, bueno, pues estos son un poco los objetivos que uno se plantea cuando habla de alimentarse mejor. Lo primero que voy a hacer es hablar un poquito de esos 3 grupos de alimentos, que en realidad serían 4, pero sobre todo los más importantes, los 3 primeros: hidratos de carbono, grasas y proteínas. Es muy importante que estos 3 grupos de nutrientes estén, digamos, proporcionados en lo que comemos cada día. Las proporciones, que son más o menos las que vienen entre paréntesis, pues un 55% de hidratos de carbono, un 30% de grasa y un 15% de proteínas, son flexibles y uno no se lo tiene que plantear como que todos los días hay que cumplir la rajatabla, ni mucho menos. Pero sí conviene tenerlo en cuenta para intentar no desviarse demasiado, por ejemplo, pues haciendo dietas hiperproteicas que a temporadas están de moda y se le recomienda a la gente, por ejemplo, comer solo carne, no comer verduras, no comer fruta y comer solamente carne, que es muy proteica, que tiene muy poquitas calorías, pero que desequilibra tremendamente esta proporción, digamos, de nutrientes, que es la que está más o menos considerada como saludable, como la proporción ideal. Profundizando ya un poquito más en cada uno, ¿por qué los hidratos de carbono son más de la mitad de lo que tenemos que comer cada día? Porque es el grupo de nutrientes que nos proporciona una energía de forma más rápida y con menos consecuencias negativas, digamos, de su metabolismo. Es la mejor forma de obtener energía. Por eso que, como el cuerpo hay que moverlo, los músculos necesitan alimento constante, el cerebro necesita glucosa constante también para mantenerse alerta, para poder desarrollar pensamientos, y todo el organismo en general, para su correcto funcionamiento, pues lo ideal es proporcionar la energía a través de este grupo de alimentos. Dentro de los hidratos de carbono hay 2 tipos: los que se denominan rápidos y los que se denominan lentos. La diferencia entre ellos es cómo de larga es la cadena molecular que los compone. Los rápidos, que serían un ejemplo típico, es el azúcar de mesa que utilizamos para endulzar el café, por ejemplo, tiene la particularidad de que se absorbe muy rápidamente. Uno toma, por ejemplo, un vaso de agua con una cucharada de azúcar y el paso de ese azúcar a la sangre es prácticamente instantáneo, porque no tiene que realizar el cuerpo grandes procesos para su extracción. Es por eso que se denominan rápidos, porque son capaces de satisfacer muy rápidamente las necesidades que tiene el organismo. Los lentos, sin embargo, un ejemplo podría ser las lentejas o el pan integral, por ejemplo, tienen la particularidad de que sus moléculas forman unas cadenas muy largas que tienen que pasar por un proceso de digestión más complejo para poder extraer esa energía que el cuerpo necesita. ¿Cuál es la ventaja de los lentos respecto a los rápidos? Que nos van a proporcionar energía durante más tiempo. Es decir, que en ese proceso de digestión el cuerpo va extrayendo poquito a poco, según va desmontando esa cadena larga que forman sus moléculas, va extrayendo poquito a poco la energía, y esa energía nos va alimentando, nos va permitiendo poder movernos, poder encontrarnos fuertes, con el pensamiento también ágil durante más tiempo. Los hidratos de carbono rápidos son útiles, sin embargo, pues para momentos en los que la necesidad de energía es muy imperiosa, que uno necesita rápidamente. Eso lo saben muy bien los diabéticos, que tienen que ir con su sobre de azúcar en el bolsillo por si en un momento dado les da una bajada de azúcar, que es lo más rápido, pues precisamente el azúcar. De cara a una alimentación saludable, la mayor parte de los hidratos de carbono que uno debe comer deben ser los lentos. Los rápidos tienen la gran desventaja de que
como suponen una entrada muy rápida de azúcar en la sangre y demasiado azúcar en la sangre, también lo saben bien los diabéticos, no es saludable, el páncreas produce insulina con la intención de retirar ese exceso de azúcar de la sangre. ¿Y qué hace con él? Convertirlo en grasa. Es por eso que se dice que los dulces en general engordan, porque el mecanismo es de un exceso de azúcar rápido concentrado en la sangre y la necesidad rápida también de hacer que desaparezca. No solamente tienen ese perjuicio de que engordan, sino que además enseguida el cuerpo demanda nuevamente energía, porque esa que hemos comido en forma de dulces, pongamos por ejemplo un croissant de chocolate, que es un ejemplo de una gran cantidad de hidratos de carbono rápidos. Uno se lo come y en un breve espacio de tiempo el cuerpo demanda otra vez energía, vuelve otra vez la sensación de hambre, porque se ha retirado todo ese exceso de azúcar de la sangre y se ha ido acumulando en forma de grasa. Lo contrario ocurre con los hidratos de carbono lentos, que uno come un plato de lentejas, por ejemplo, a mediodía y puede perfectamente llegar a la merienda sin tener esa necesidad crucial de volver a comer, porque la digestión de ese alimento, del que se obtiene exactamente el mismo tipo de energía, es mucho más lenta y por tanto esa extracción de la energía es más provechosa. Ayuda a que en general se coma menos y a que el cuerpo esté mejor alimentado, energéticamente sobre todo, durante más tiempo. También si hablamos de que dentro de los hidratos de carbono, los rápidos suelen ser los refinados, es decir, esos azúcares que se suelen extraer, por ejemplo, de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, o de las frutas también, se suelen extraer esos azúcares rápidos, no contienen fibras, no contienen muchas veces otro tipo de nutrientes. Por ejemplo, al azúcar se le suele denominar calorías vacías, porque lo único que tiene es precisamente eso, calorías, energía, pero no contiene otros nutrientes que al tiempo de estar dándonos energía nos esté aportando pues una cantidad de calcio o de cualquier otro nutriente que sí, sin embargo, nos aportan los hidratos de carbono más complejos. Es por esto que la preferencia siempre se debe decantar hacia esos hidratos de carbono lentos. Serían, en general, pues todos los granos, es decir, el grano de trigo, de cebada, de centeno y los derivados de los granos, el pan, la pasta, etc. También la patata es un hidrato de carbono lento, aunque con la particularidad de que al cocinarse ya hay una predigestión y sus azúcares luego sí pasan mucho más rápido a la sangre que otros alimentos. Es por eso también que se suele decir, cuando alguien está a dieta, se le suele decir que no coma mucha patata, porque aun siendo un hidrato de carbono complejo y crudo, cocinado cambia bastante su composición. El resto de los hidratos de carbono, es decir, todos los que derivan de los granos y las legumbres, y también los que contienen, aunque en menor proporción, pues otros alimentos, por ejemplo, los frutos secos o las semillas contienen una pequeña proporción, una porción también bastante pequeña en verduras, pues lo ideal sería siempre comerlos integrales cuando se pueda. Es decir, intentar evitar que en los alimentos se refinen, se les elimine la capa de masa externa que contiene el grano, que es el salvado, que aparte de ser una importante fuente de fibra, es también una fuente de vitaminas, por ejemplo, del grupo B. Y además, el comer alimentos con fibra, que naturalmente los da la naturaleza, no me refiero a añadirle luego la fibra comprando el salvado aparte, sino intentar comer los alimentos de la forma más parecida como la naturaleza los produce, pues, por ejemplo, aumentar ese consumo de fibra previene cáncer de colon, ayuda a que uno se sienta más satisfecho con la comida que ha comido durante más tiempo, es decir, ayuda a comer un poco menos o menos frecuentemente, y ayuda también la fibra a eliminar ciertos desechos que se producen en la digestión, y que conviene que el tránsito intestinal sea siempre lo más fluido posible para evitar que todas estas cosas que deberían regularmente eliminarse queden retenidas más tiempo del debido en el intestino y por tanto pues causen otro tipo de problemas. Entonces, bueno, pues la idea es que cuanto más complejos sean los hidratos de carbono
y cuanto más se parezcan a cómo los produce la naturaleza, es decir, integrales, mejor para la salud. Las grasas deben ser más o menos pues, un 30% de lo que comemos, de las calorías que tomamos diariamente. Tienen también una función energética, pero entre otras, porque las grasas no solamente son una fuente de energía, también a partir de las grasas se producen hormonas, o por ejemplo las prostaglandinas, que son unas sustancias que el cuerpo las utiliza para muchísimas cosas, para la coagulación, para regular la tensión, para los procesos de alergias e inflamaciones, etc. Y todo eso se produce de las grasas. Las grasas hay que comerlas, pero hay que comerlas de buena calidad. Es desde luego la fuente más energética que hay dentro de los alimentos, y es por eso que el cuerpo, cuando engordamos a base de grasa, no a base de proteínas o de hidratos de carbono, porque en la misma cantidad en gramos, por ejemplo, comparado, pues tiene más del doble de calorías. Es decir, que si guardamos 1 kilo de grasa, guardamos más del doble de calorías de las que guardaríamos si fuera 1 kilo de hidratos de carbono. Por eso es, digamos, la fuente de reserva energética que tiene el cuerpo humano. Dentro de las grasas hay también dos tipos, las saturadas y las insaturadas. Las saturadas son todas las grasas que derivan de los productos animales. No solamente las carnes, sino también los derivados, es decir, los lácteos, el queso, etc. y los huevos. Todos ellos contienen grasas saturadas. Las grasas insaturadas, sin embargo, son las que aparecen en el reino vegetal, es decir, en las semillas, en los frutos secos, y también son insaturadas las grasas que contiene el pescado, que son los famosos omega 3, que son una grasa que el cuerpo no es capaz de fabricar por sí misma, y por tanto es necesario que se ingiera en la dieta. Por eso es por lo que se ha hablado tanto de la importancia de comer pescado. Esto se deja cuadrar por momentos. Bueno, llegará un momento que ya no lo haríamos. Ahora sí. Vale, pues entonces un poco la idea es esa. Esos dos tipos de grasas tenemos. Dentro de las insaturadas están los omegas 3, 6 y 9, pero todas, digamos, todas esas grasas las podemos, por hacerlo más rápido, englobar dentro de las grasas saludables, aunque cada una tenga su función, y son diametralmente opuestas a las grasas saturadas, las que contienen las carnes, porque esas grasas saturadas son las que se asocian directamente con enfermedades cardiovasculares, con los infartos, con el aumento de la presión arterial, etc. Es por eso que las recomendaciones son de un 30% diario de grasas, pero teniendo bien en cuenta que el máximo posible de ese 30% debería ser de grasas que no fueran saturadas. Es decir, de grasas derivadas o bien del pescado o bien de las fuentes vegetales que son ricas en grasas. Y disminuir al máximo la proporción de las grasas que derivan de los animales. Y en el caso de comer carnes, la carne de cerdo, la carne de ternera, intentar seleccionar siempre las que son más magras, la parte de menos grasa, para que siempre la porción de ese tipo de grasa quede un poco controlada. El último grupo, que son las proteínas, es el que debemos comer de forma menos abundante. Es un 15% solo al día. He puesto también 15% o 60 gramos al día, para que veáis que realmente la cantidad de proteínas que se debe consumir al día es muy poquita. 60 gramos en el conjunto de todo lo que comemos al día es bastante menos, ahora lo veremos después también, de lo que la mayoría de la gente come. Las proteínas, es cierto también que no se acumulan en el cuerpo, no tenemos un depósito de proteínas, a no ser que uno esté haciendo crecer el músculo a base de mucho ejercicio, y entonces, claro, cuando crecen los músculos lo hacen a base de proteínas, pero en una persona normal que no se ejercita de esa forma en el gimnasio, no hay, digamos, ese acúmulo de proteínas. Y pasando 5 horas más o menos
de la última ingesta de proteínas ya no queda rastro de las que no se han utilizado. Es decir, ese exceso de proteína que se come no tiene beneficio. Se utiliza la que se necesita y la que no se metaboliza en el hígado y se elimina por el riñón, en forma de amoníaco, de ácido úrico, etc. Entonces, es por eso que es importante tener en cuenta que no por comer más uno está mejor alimentado y sí, por el contrario, un exceso de proteína, superar ese 15% diario, que viene a ser esos 60 gramos de proteína, sí tiene sus consecuencias a largo plazo y no tan largo. Por ejemplo, el riñón es un órgano que se ve afectado porque es precisamente él el que se ve obligado a forzar la diuresis, es decir, la cantidad de orina que se elimina y su composición para eliminar ese amoníaco que es tóxico en el cuerpo, que hay que eliminarlo cuando se produce. Entonces, cuando se come demasiada proteína, demasiada carne en general, que suele ser la mayor fuente de proteína que tenemos por hábito consumir, lo que estamos haciendo es obligar al riñón a trabajar más. También hay otra particularidad de las proteínas y es que acidifican el cuerpo. Hay alimentos que son básicos y hay alimentos que son ácidos. Las proteínas, en general todos los derivados de los animales, acidifican el cuerpo. Y para compensar esta acidez, que digamos que el cuerpo no la puede tolerar, el equilibrio entre los ácidos y las bases del cuerpo suponen un número exacto de que no se puede mover el cuerpo porque es incompatible con la vida. Entonces, para corregir ese exceso de acidez que se genera cuando se comen muchas proteínas, el cuerpo, por ejemplo, saca calcio del hueso porque el calcio contrarresta esa acidez para neutralizar. Cuando se comen demasiadas proteínas y se extrae demasiado calcio del hueso, a largo plazo el efecto es evidente, huesos mucho más frágiles. Entonces, hay muchos más motivos, pero quiero que por lo menos quede claro pues, que hay que comer proteínas frecuentemente porque no se acumulan, hay que comerlas 3 veces al día, más o menos la recomendación, es decir, que estén bien repartidas, pero muy poquita cantidad es suficiente para cubrir las necesidades. Además, otra de las cosas que suelo decir mucho es que cuando se come demasiado de una cosa, se está dejando de comer de otra que seguramente sea tan o más necesaria como esa que se está comiendo en exceso. Es decir, ocupa el hueco de otra cosa que casi siempre, desafortunadamente, suelen ser las verduras. Es decir, hay muchísima gente que come mucha carne y que a cambio está dejando de comer las ensaladas todos los días, verduras de diferentes formas, sobre todo en generaciones más jóvenes. Es decir, cuando se está comiendo peor, cuanto más joven es la persona. El último grupo que he puesto de las vitaminas y los minerales no supone una gran cantidad en cuanto a la ingesta diaria, por eso no tienen un porcentaje, es decir, la cantidad total de vitaminas y de minerales que se toma al día es una cantidad muy pequeña y normalmente está bien cubierta cuando uno tiene una dieta equilibrada. Pero bueno, ¿por qué? Ah, mira, qué pequeño. Pero bueno, porque sepáis que no todos son proteínas, hidratos de carbono y grasa, que también están las vitaminas y los minerales. Los españoles, ¿cómo comemos? Pues regular nada más. En general comemos demasiada cantidad y demasiadas calorías, más de las que realmente necesitamos y más de las que necesitamos, sobre todo teniendo en cuenta que vamos cada vez hacia una población más sedentaria, con menos, no es vuestro caso, que sé que aquí se hace concretamente en la Universidad Popular un montón de ejercicio, pero en general la gente se mueve demasiado poco y come demasiado para lo que necesita. Se come demasiada carne en general, demasiados alimentos de origen animal y se están comiendo cada vez menos verduras. Se comen un 70% más de proteínas diarias de lo que se debería comer, que fijaros que hemos dicho un 60 gramos al día de proteína. Se comen menos carbohidratos, especialmente carbohidratos complejos e integrales de los que se deberían comer. Y muy poquita fibra también, menos fibra de la que se debe, sobre todo porque se refinan casi todos los granos,
casi todo el pan que se come es blanco, el arroz es blanco, las pastas son blancas, porque previamente ya se le ha quitado esa fibra al cereal del que se elaboran esos productos. Se come mucha grasa, mucha. ¿Por qué? Porque se come mucha carne y la carne es muy grasa, y además la grasa que contiene, ya hemos dicho que no es de buena calidad, es grasa saturada. Y se está bebiendo cada vez más. Esto lo voy a decir muy brevemente porque viene a ser justo el reflejo de lo contrario de lo que acabo de decir. Es decir, ¿qué se espera que cambie un poco en los hábitos de nutrición de los españoles? Pues que se reduzca el consumo de grasas, especialmente las grasas de origen animal, es decir, las grasas saturadas, las que son causantes de problemas cardiovasculares, que se aumente el ejercicio físico, que se adecue la cantidad de calorías que uno come al ejercicio que hace. Es decir, que se coma un poco menos, sobre todo personas que no se mueven apenas, que se coma más fibra, que se baje el consumo de sal y que se modere o se elimine el consumo de alcohol. Esto es un poco una idea gráfica de cómo deberíamos comer. Esto sustituye a las típicas pirámides de población, o sea, de alimentación que se venían mostrando siempre, donde en la parte de arriba estaba lo que menos había que comer y en la de abajo lo que más. Ahora, en la última versión de la Escuela de Salud Pública de Harvard, ellos lo han hecho así porque resulta más evidente cómo hay que comer. Que viene a ser, entre vegetales y fruta, ya sean cocinadas o crudas las verduras, porque hay que comerlas de los dos tipos, la mitad de lo que comemos al cabo del día. La mitad debería ser eso. Granos preferentemente integrales, es decir, el pan integral, arroz integral, etc. Un cuarto de lo que comemos. Y proteínas, el otro cuarto. Dentro de las proteínas, dice saludables porque asociadas a las proteínas van las grasas, especialmente cuando las proteínas son de origen animal. No es lo mismo comer la proteína de pescado, que lleva grasas cardiosaludables, que comer la proteína de la carne, que lleva grasas saturadas. Dentro del reino vegetal también hay proteínas, ahora después lo veremos. Y aquí, bueno, pues ya nombra las legumbres, los frutos secos, te dice limitar la carne roja, de preferencia comer aves, que son más magras, también llevan grasas saturadas, pero por lo menos son más magras que las carnes rojas. Y por supuesto evitar embutidos, bacon, salchichas que vienen ya envasadas, etcétera, que suelen ser alimentos con mucha grasa. Esta Escuela de Salud Pública de Harvard da varias recomendaciones que explican un poco el gráfico anterior y bueno, pues son un poco lo que ya veníamos viendo, cereales integrales, porque ayudan a controlar el peso, disminuyen las enfermedades cardíacas, previenen la diabetes, es decir, cuanto más integral sea el cereal, siempre va a ser más fuente de salud. Que las proteínas pues, procedan, como veníamos diciendo, del pescado, de las aves, de las legumbres, cereales, etc. ¿Cómo comer buenas proteínas limitando el consumo de carne? Es decir, moderando la cantidad de proteínas que obtenemos de la carne, sobre todo por sus grasas. Pues combinando bien legumbres y cereales. Un ejemplo muy típico, pues las lentejas con arroz. Se combina muy bien el tipo de proteína que tienen las legumbres con el tipo de proteína que tienen los cereales y se obtiene una proteína de idéntico valor nutritivo al que tiene la carne, pero sin grasa, sin ningún tipo de grasa. Luego le echas un chorro de aceite de oliva, que es omega 9, y se redondea el plato. Se pueden combinar las legumbres con las semillas, que son igual que los cereales, es decir, que tienen una combinación proteica bastante parecida. Combinar frutos secos con cereales, frutos secos con semillas, etc. Esas combinaciones, por ejemplo, pues nos pueden ayudar a hacer un almuerzo, a hacer una merienda, evitando recurrir constantemente a los embutidos, por ejemplo, al queso, especialmente a los quesos cuando son más grasos, los semis, los curados, que tienen una proporción muy alta de grasas saturadas. Entonces, bueno, pues algunas ideas de cómo conseguir proteínas más saludables. Recomiendan también comer muchas verduras, ya hemos dicho, entre verduras y frutas la mitad de lo que se come al cabo del día, y comerlas variadas, de todos los colores,
de temporada, a ser posible, pero bastante variada, porque unas aportan un tipo de nutrientes y otras aportan otro tipo. Pues luego algunos consejos, por ejemplo, pues intentar comer, cuando se coman vegetales ricos en hierro, pues combinarlos con vitamina C, porque es en la forma, digamos, que el hierro de origen vegetal se absorbe mejor, o intentar comer menos patatas, por lo que decíamos antes, que una vez que se cocina, digamos que se convierte en una fuente calórica muy importante, que aumenta mucho el azúcar en la sangre y por tanto esa tendencia a engordar. Mucha fruta recomienda pues, que los aceites sean de buena calidad, es decir, reducir los aceites de origen animal, aunque eso en España no es gran problema en el sentido de que no cocinamos con mantequilla como en otros países, ni se usa tanta margarina como en otros sitios. Otra de las recomendaciones que hacen es intentar tomar agua, caldos, zumos, pero no bebidas enlatadas, que son muy azucaradas, que tienen bastante gas también y que aportan en general ningún nutriente y una serie de cosas que no son para nada interesantes desde el punto de vista de la alimentación. También otra de las cosas que recomiendan es endulzar, no endulzar, que es una opción, es decir, no hay necesariamente por qué comerlo todo dulce, y cuando no se pueda, pues una bebida que sea muy amarga, algún tipo de infusión muy amarga, intentar endulzar con stevia, que es una planta que tiene mucho poder para endulzar, pero no tiene calorías. Y no es químico, no es un derivado de laboratorio como son los edulcorantes que se suelen tomar, de 0 calorías. Y otra de las recomendaciones que hacen no es de nutrición, pero sí que es muy importante el ejercicio físico. La mitad de la fórmula, digamos, para estar sano es el ejercicio que uno haga. Otra de las cosas importantes también que se está recomendando cada vez más es no excederse en el consumo de lácteos. Esto suena un poco difícil porque durante muchos años se ha estado insistiendo muchísimo en comer muchos lácteos, en tomar mucha leche, tomar mucho queso, muchos yogures, mucho. Pero las evidencias científicas, los estudios que se hacen desde hace unos años para acá ya han puesto de manifiesto sin dudas que no por tomar tantos lácteos los huesos de la gente están mejor, al contrario, los huesos de la gente están fatal. En general, los índices de fracturas espontáneas, fracturas por osteoporosis importante, no se correlacionan digamos que no muestran ese beneficio que se debía haber obtenido de haber estado tomando durante unas décadas tanta leche como se ha tomado y derivados. Entonces, eso, bueno, por no entrar mucho en detalle, es por la combinación que tiene ese tipo de calcio concreto de la leche con la cantidad de proteínas que contiene la leche al mismo tiempo, y la recomendación que se hace es tomar un par de porciones de lácteos al día, que podría ser pues, un vaso de leche y un yogur, algo de queso y un yogur, es decir, con 2 porciones de lácteos al día es suficiente para no tener el perjuicio de las grasas saturadas que contienen y complementar con el calcio que contienen los vegetales, por ejemplo los vegetales de hoja verde, que tienen muchísimo calcio, pero no solo los vegetales de hoja verde, las naranjas, por ejemplo, sin ir más lejos, tienen mucho calcio. El sésamo es una fuente, es la mayor, y las almendras son las mayores fuentes de calcio de todas, más que proporcionalmente, más que la leche incluso, y de una muy buena absorción. Entonces, complementar, digamos, con fuentes de calcio vegetal. En algunos casos, en determinadas personas, en determinadas edades, suplementar calcio y vitamina D, que es una mezcla que es importante tenerla en cuenta porque es a través de la vitamina D que el calcio puede entrar en los huesos. Recomiendan no consumir demasiadas proteínas de origen animal, de nuevo, porque, como decía antes, cuando las proteínas acidifican mucho el cuerpo, el organismo se ve obligado a extraer calcio de los huesos para compensar esa acidez. Entonces, ese es uno de los motivos por los cuales la leche no ha sido la panacea para los huesos, por la cantidad también de proteínas que aporta. Y practicar mucho ejercicio,
porque en la medida que uno pueda, que su edad se lo permita, que su condición física se lo permita, el ejercicio es a través de los mecanismos que se mueven en el cuerpo cuando se practica, promueve la fijación del calcio en el hueso. Entonces es una de las recomendaciones importantes. Y evitar el café y las bebidas con cafeína. A partir de un determinado número de cafés al día, está ya más que demostrado que se relaciona directamente ese consumo de café con osteoporosis también, es decir, con mayor fragilidad en el hueso y mayor descalcificación. Entonces hay que intentar pues, evitar esos hábitos, digamos, para favorecer los huesos. Aquí os ponía un extracto de un artículo, uno de los muchos que se han publicado en los últimos años en revistas de prestigio internacional de nutrición, en las que hablan de cómo la leche de vaca pues, no ha cumplido los objetivos que se pretendía que cumpliera, y que bueno, pues estas recomendaciones que he dicho ahora mismo serían un poco la alternativa, digamos, a tomar tanto lácteo. Ya bueno, pues para terminar un repaso así un poco al conjunto de cosas que hemos ido viendo, ¿qué es lo que se recomienda? Comer de todo, comer con mucha variedad, pero en pequeñas cantidades. Es decir, en el conjunto del día intentar amoldar las comidas a las necesidades que uno vaya a tener. Cuando uno esté trabajando, cuando vaya a desempeñar alguna actividad física, cuando uno vaya a estar más activo, hace falta más energía. Pero cuando uno, por ejemplo, al terminar el día, en la cena, prácticamente lo que tiene por delante ya es descanso, es ver televisión, leer, dormir, que el gasto calórico es mucho menor, pues hay que adecuar esas cenas a esas necesidades que uno tiene. Y comer, hacer un buen desayuno, hacer un almuerzo pequeño, hacer una comida variada con los nutrientes que hemos visto antes, es decir, con bastante verdura, con un poco de proteína sana, etc. Pero no comidas demasiado abundantes, que faciliten la digestión, con hidratos de carbono integrales que hemos visto que nos van a proporcionar energía durante más tiempo, energía dosificada, que nos ayuden a llegar a la merienda sin tener que picar mientras tanto, y luego pues, hacer una merienda ligera y una cena también ligera. Respecto a las grasas, pues en general disminuir el consumo de grasa, que hemos visto que lo que se come un 80% más de grasas en España de las que se debería comer, pero tener en cuenta que no solamente las grasas son la parte del tocino, por ejemplo, que se ve en el bacon o en el jamón, que las grasas en los alimentos de origen animal están infiltradas entre las fibras del músculo del animal, que es normalmente la fuente de proteína que comemos. Cuando comemos un filete es el músculo del animal, y dentro de ese músculo, especialmente en el cerdo y en el cordero, que son los más grasos, hay mucha grasa invisible. Hay que tenerla en cuenta e intentar comer las partes más magras de los animales, o de preferencia comer los animales que de por sí son más magros, como las aves, es decir, carnes blancas en lugar de carnes rojas. Introducir en la dieta más vegetales y más frutas frescas de las que se están comiendo en términos generales. La recomendación sería de un mínimo de 3 piezas de fruta al día, variadas, de diferentes colores, que aportan diferentes tipos de vitaminas, que aportan bastantes fibras y enzimas, otro tipo de cosas que son bastante útiles, y muchos vegetales, ya sea cocinados o crudos. Los que se pueden comer crudos conviene comerlos también de vez en cuando, porque al cocinarlos muchos pierden minerales, pierden vitaminas por las temperaturas de la cocción, o porque los minerales pasan al agua de cocción y luego, pues, digamos que el alimento es menos nutritivo. Por eso, en aquellos que se presten a comerse crudos, hay que comerlos también crudos, ir variando y hacer ensaladas que no sean de 3 o 4 ingredientes. Las ensaladas se prestan a hacerlas muy variadas y según las estaciones del año también a introducir determinados alimentos, y conviene ir haciendo esas variaciones
porque la naturaleza es muy sabia y nos va aportando, por ejemplo, pues en invierno los cítricos que tienen mucha vitamina C y que la vitamina C es muy buena en invierno pues, para prevenir constipado, como antioxidante y sin embargo en verano, por ejemplo, pues las frutas son de más contenido en agua que, digamos, ayudan a prevenir también pues, la deshidratación por el calor. Y así sucede con casi todo. Hay determinados alimentos como la alcachofa, por ejemplo, que es muy típica del final del invierno, principio de la primavera, que es ideal para desengrasar el hígado después de que en el invierno normalmente se suele comer cosas más grasas porque digamos que hacen falta más calorías en invierno para combatir el frío, el cuerpo te pide alimentos más energéticos, pero eso también al hígado, digamos, le supone una carga, un esfuerzo, ese consumo de grasa, y ahí nos da un poco pues, la naturaleza en ese momento, la alcachofa, que es bastante depurativa del hígado en el momento en el que cambiamos de estación y dejamos de comer tantas grasas. Respecto a los cereales, pues que sean integrales en la medida de lo posible y por lo que decíamos antes, la vitamina que contienen, la fibra, por el tipo de energía que se dosifica más lentamente, por lo cual digamos que no solamente nos da energía para más tiempo, sino que evita que engordemos tan fácilmente. Las proteínas, que ya las hemos visto antes, es decir, hay que comer suficiente, bien repartida a lo largo del día, pero disminuir la proteína de origen animal. Fuentes de proteínas, además de las carnes, pues los huevos, el pescado, los derivados de la soja, que aquí sobre todo lo que más se consume ya ahora mismo es la leche de soja. Mucha gente a la que la leche de vaca no le sienta bien, pues ha ido optando por la leche de soja. Ya en los supermercados se encuentran 6 o 7 u 8 variedades de leche de soja y con esa leche de soja se hace un queso que es el tofu. Aquí todavía no se conoce mucho, pero llegará con el tiempo, igual que llegó la leche de soja hace unos años, y es una particularidad que tiene este queso, que tiene un sabor muy suave y no tiene grasa. No tiene grasa, sobre todo saturada, porque proviene de una legumbre que no tiene grasas saturadas, pues es una buena alternativa, una buena fuente de proteínas sin ese perjuicio de las grasas saturadas. También los frutos secos y las legumbres, combinadas como veíamos antes con cereales o con semillas, son una buena alternativa no solo por la calidad de su proteína, sino porque además al mismo tiempo estamos comiendo su fibra natural y sus grasas, que son de buena calidad. Comer pocos dulces y poco azúcar refinado, por lo que veíamos antes de los hidratos de carbono. Solamente un 5% de lo que se come al día deberían ser azúcares de este tipo rápidos que veíamos antes, es decir, el azúcar blanca, toda la bollería industrial, todos los chocolates, que no sean chocolate puro, el amargo, porque el cacao no lleva azúcar en sí mismo. Lo que lleva una tableta de chocolate de azúcar es un añadido que se le echa para eliminar ese amargor que tiene el cacao, pero no es exactamente la misma cosa. Las tabletas de chocolate y toda la bollería industrial deberían limitarse muchísimo, porque son calorías vacías y porque proporcionan esa energía, como veíamos antes, muy rápida, pero que desaparece del organismo muy rápido también, y no cumplen realmente una función nutritiva y energética como deberían. Más bien, pues, ayudan a engordar. Y son además fuente de diabetes también. El abuso va agotando lentamente el páncreas, la capacidad de producir insulina y la capacidad de que las células respondan a esa insulina, y los dulces a largo plazo son causantes de diabetes o agravantes de la diabetes. Y fijaos si esto es importante, que se dice que en los próximos 20 años va a ser la enfermedad más prevalente, es decir, la enfermedad más abundante que va a haber en el primer mundo. En el primer mundo, porque en el tercer mundo no tienen este exceso de azúcar que tenemos aquí en el primer mundo, claro. Hasta ese punto va a ser, ahora mayormente, la mayor fuente, digamos, del primer mundo de enfermedad y muerte son todas las relacionadas con el sistema cardiovascular, es decir, los infartos,
por ejemplo, y en el futuro van a ganar terreno todas las enfermedades derivadas del exceso de consumo de azúcares refinados. Entonces, bueno, porque tengáis en cuenta que es algo bastante serio. Y algo parecido ocurre con la hipertensión, es decir, un consumo excesivo de sal, porque no solamente es la sal que nosotros utilizamos en casa, que ya de por sí hay gente a la que le gustan mucho los alimentos salados, sino es la sal que utilizan en la industria para todos los alimentos que nos ofrecen ya preparados, ya cocinados. Las salsas que se compran ya envasadas, los platos que uno no prepara en su casa y sobre los que no tiene control de los ingredientes, del modo de producción, etc., suelen tener un contenido de azúcares y de sales, además de otras cosas, de los conservantes, de los potenciadores de sabor, etc., bastante importante. Y bueno, como pone aquí, el paladar se ejercita, es decir, uno aprendió a comer salado porque así lo educaron culinariamente en su casa, o porque al casarse pues el cónyuge pedía las cosas más saladas y al final uno se acostumbra a comer con más sal, pero también uno se puede acostumbrar a comer con menos sal, y haciendo el esfuerzo consciente, sabiendo que esa sal excesiva no beneficia a la salud, sino que por el contrario, a la larga genera problemas importantes de hipertensión, y esos a su vez problemas renales importantes y de otro tipo, cardiovasculares, etc., pues conviene ir poco a poco reduciendo esa cantidad de sal y sustituyéndola pues quizá por hierbas, por otro tipo de condimentación que esté libre de tanto perjuicio como tiene la sal. Beber, que es una cosa que parece un poco de perogrullo, pero que se olvida muy fácilmente. Beber no en exceso, tampoco hay que pasarse de cantidad de líquidos, porque cuando uno bebe mucho también orina mucho, y en esa orina se pierde calcio, se pierde magnesio, se pierden potasio, minerales, que también son importantes. Pero cuando no se bebe lo suficiente, la orina no se expulsa al ritmo que debería, y por tanto las toxinas no se eliminan como se deberían eliminar, hay más facilidad para que se produzcan infecciones de orina y trastornos derivados de la acumulación en la sangre de todos esos problemas. De hecho, si conocéis a alguien que sea, por ejemplo, que tenga algún problema renal, que esté en diálisis, sabéis lo importante que es orinar, porque el que no puede orinar lo suficiente, el que no orina lo suficiente y tiene toda esa acumulación, pues tiene muchos problemas, muchos trastornos derivados de ese acúmulo, sobre todo de los amoníacos y de los derivados de las proteínas, que son los que generan más necesidad de que esa orina fluya como debe. También por hidratar las células, que somos mayormente agua. Y eso sí, agua, pero no bebidas enlatadas. Es decir, caldos e infusiones sí, porque aportan también otros nutrientes, porque no llevan calorías, pero evitar, pues en la medida de lo posible, dejar para algo excepcional tomar bebidas enlatadas. Y el último punto, pues es el de intentar cocinar, dedicar el tiempo suficiente a comprar, a preparar los alimentos, es decir, si uno tiene un poco el objetivo de comer de forma sana, tiene que ser coherente con esa idea y esforzarse para que eso se realice en el plato final que se va a comer. Es decir, comer sano no es solamente mirar los ingredientes de los productos que uno compra, sino pensar qué es lo que ahora mismo ofrece la naturaleza en esta temporada, con este sol, con esta temperatura, cuál es la mejor manera de cocinarlo. Pues seguramente no es freír a altas temperaturas, que muchos nutrientes se eliminan con esa temperatura tan alta. Además, la comida coge mucho aceite, mucha grasa, y hay que, digamos, moderar el consumo de grasas también que aportamos, aparte de con las carnes, con la forma de cocinar los alimentos. Lo ideal sería cocinar los alimentos de forma lenta. Mucho mejor hacer una comida
como se hacía antes, poniendo una olla, por ejemplo, unas legumbres y dejando su tiempo para que se cocinen, utilizando las ollas rápidas y las ollas ultra rápidas que dejan a los alimentos prácticamente desnaturalizados, es decir, los nutrientes que contienen no soportan esas altas temperaturas, altísimas temperaturas que se dan dentro de la olla, que sí es verdad, el alimento lo cocinan muy rápido, pero cuando el resultado que obtienes no es nutritivamente el que uno piensa, que es lo que uno piensa que está comiendo. Entonces, pues cocinar con tiempo, comprar con calidad, dedicar tiempo a elaborar uno mismo los alimentos para que sea uno consciente de qué lleva el plato que está preparando, qué aditivos lleva, qué calidad tiene ese aceite, cuánta cantidad de sal, etc. Y pues en la medida de lo posible reducir todo lo que ya viene prefabricado. Que la industria de la alimentación es verdad que ha avanzado muchísimo, ha favorecido mucho también el desarrollo de muchas cosas, pero no se puede olvidar nunca que detrás de todas las empresas de alimentación hay un motivo económico fundamentalmente. Y ese motivo económico es el que manipula a través de los anuncios de la televisión, a través de las ofertas, etc. Porque el interés es en comprar, no en la salud, aunque lo vendan muchas veces como si tal fuera. Así que, pues, dedicarle tiempo suele ser más a la alimentación, a la preparación de los alimentos, a comer también, a comer despacio, tranquilamente. Es bastante más... es una fuente de mayor salud que, digamos, el modo de vida rápido. Y bueno, pues ejercicio que no es propiamente alimentación, pero que como ya hemos visto antes, es la mitad de la salud. Y ejercicio no tiene por qué ser un ejercicio muy intenso, pero sí es importante que sea constante, que uno, digamos, que elija el ejercicio que le parezca bien, que puede ser un ejercicio suave, puede ser un ejercicio según las edades un poco más intenso, pero que siempre en esta pirámide, por ejemplo, pues lo que se recomienda para todos los días es, por lo menos, no ser sedentarios, es decir, no pasar demasiado tiempo sentados en la televisión, y si el trabajo lo obliga, porque uno trabaja en una oficina y tiene que estar sentado, compensarlo en la medida de lo posible con el tiempo que no es de trabajo, porque esa vida sedentaria conduce a muchos más trastornos de lo que uno piensa. Y bueno, pues dependiendo del ejercicio que uno haga, con más o menos frecuencia, pero con un hábito regular. Y ya está, ya hemos terminado. Si alguien quiere hacer alguna pregunta rápida, no sé si queda algún minuto o ninguno. ¿5? Sí, yo te quería pues ya está. Yo te quería preguntar. Dime. Que cuando cuentan los 60 gramos de grasa, por ejemplo... De proteína. De proteína, perdón. Si por ejemplo, si tomas un trozo de queso de 100 gramos y el queso tiene 30% de grasa, ¿qué cuenta? ¿100 gramos o 30 gramos? No, pues, si tú cuentas las proteínas, concretamente el queso tiene 30% de proteínas, además. Bueno, depende del queso, porque si tiene fresco o si curado, pero cuentan ese 30% de proteínas. ¿Contaría 30 gramos? 30 gramos, sí, esos 30 gramos. Y luego la leche desnatada y el yogur desnatado, ¿tiene parte de proteína? Tiene toda la proteína. ¿Tiene toda? Sí, al estar desnatado lo que le han quitado es la grasa. Y con la grasa le han quitado también la vitamina D, que era la única cosa que, digamos, o sea, la parte buena que tiene la leche respecto al calcio es que viene junto con la vitamina D en el mismo vehículo. Cuando quitas la grasa de la leche, estás quitando también la vitamina D, a no ser que luego químicamente se lo añadan aparte, que eso también es frecuente. Y claro, se dificulta la absorción de ese calcio, por no decir que no es ninguno. Que se puede llamar al error, que es más saludable. Es más saludable en el sentido de que eliminas la grasa saturada, porque al tomar tantos lácteos se está tomando mucha grasa saturada, pero si se toma desnatada, por lo menos debería tener vitamina D añadida para que se utilice ese calcio, si no... Las propiedades del limón, que aunque sea ácido, al entrar en es básico, sí. Alcaliniza, sí. Es que en realidad los grupos de ácidos y de
básicos, más bien habría que tenerlos como referencia en función de origen animal o vegetal. Y origen animal y todos los derivados, es decir, la leche, etc., todos acidifican el organismo. Y los de origen vegetal, en mayor o menor medida, prácticamente todos alcalinizan. Incluso que el sabor sea ácido, como el limón, que lleva ese error de pensar que... Pero al llegar al estómago, hace una reacción precisamente con el ácido clorhídrico y se convierte en una base, a pesar de la acidez. Con lo cual, muy saludable. ¿Y la leche sin lactosa? ¿Qué cantidad es? La leche sin lactosa, pues es una variación de la leche para aquellas personas que son intolerantes porque les falta la enzima lactasa, que es la que metaboliza la lactosa. Y bueno, pues... ¿Cuál es la pregunta exactamente? ¿Qué cantidad de grasa? ¿Qué cantidad de grasa? La misma. Igual. Solo le ha quitado la lactosa, pero la grasa, a no ser que sea sin lactosa y desnatada, la grasa es la misma. Porque la lactosa no es una grasa. No, ninguna variación de grasa. La vitamina C, el calcio, los los huesos, pero además, ¿qué otra vitamina D? La vitamina D, que es la que fija el calcio en los huesos. ¿Y qué otra? La D. ¿Y qué otra? ¿Qué otra vitamina o qué otro alimento? Ninguna. Para fijar el calcio en los huesos, vitaminas es esa. Para fijar el calcio en los huesos solo es la vitamina D. Pero lo que sí que es verdad es que para la salud de los huesos es muy importante el fósforo y el magnesio también. Esas cuatro cosas son las que conforman, digamos, la mayor parte del hueso. Calcio, que es el elemento más importante, el magnesio y el fósforo en menor medida, y luego como vehículo para que entre el calcio en el hueso, la vitamina D, que es necesaria. Pero el resto de vitaminas no forman directamente parte del proceso de... no tanto como la vitamina D, por lo menos, del proceso de osificación. Pero esas cuatro cosas sí son muy importantes. Suplementar magnesio en la mayoría de los casos, porque el magnesio suele ser muy deficitario en la actualidad. El magnesio lo tienen los vegetales del suelo y los cereales, por ejemplo, pero como ya no se abona con abonos orgánicos, sino que se abona con abonos inorgánicos que no contienen magnesio, que contienen nitrógeno, que contienen varias cosas que hacen crecer muy rápido la planta, que tiene un color muy verde, pero los abonos orgánicos, por contra, aportan toda una variedad de nutrientes para la planta, entre ellos el magnesio. Ahora ya esa nutrición de la planta no se da. La obtienen también de la tierra de forma natural, pero si la tierra está muy explotada, si se plantan muchos cultivos constantemente, pues digamos que está más empobrecida y se obtiene menos magnesio. Pero además el magnesio se acumula en la cáscara del grano. Si encima lo refinas el grano, es decir, le quitas el salvado a la parte de fuera, prácticamente el resultado es que tenemos una dieta muy pobre en magnesio. Y por eso también la salud de los huesos está un poco deteriorada en el primer mundo, donde el consumo de alimentos refinados es muy alto, donde la explotación de las tierras está a un nivel altísimo y bueno, pues aquí yo creo que no tenemos más opción que suplementarlo, porque es muy difícil que con la alimentación normal el magnesio sea suficiente. ¿Con semillas de sésamo? Magnesio está en bastantes vegetales, pero en menos medida de la que debería. Por ejemplo, se habla de que el pan de hace 60 años tenía 10 veces más de magnesio que ahora. Por ejemplo, solo porque los cereales de entonces no se cultivaban con las técnicas de cultivo súper extensivo que hay ahora, ¿no? Entonces, en las semillas de sésamo hay magnesio bastante, selenio también mucho y muchísimo calcio. Son muy buenas para el hueso, muy buenas. Pero hay que tener en cuenta que hay que masticarla bien, que las semillas de sésamo esparcidas por encima de los alimentos las comes y las expulsas prácticamente igual. Tienes que triturarlas o masticarlas. Si uno lo toma por la fuente de calcio, lo ideal es meterse la cucharada en la boca y darle vueltas hasta que la ha triturado completamente. Porque así, además, si la tienes molida de antes y la utilizas durante un mes, también los ácidos grasos que contienen las semillas se van enranciando poco a poco, porque no son, el omega 6 que contienen no aguanta muy bien la oxidación. Entonces, lo suyo es triturarlo al momento, con la trituradora dental. Eso es lo ideal. Sí. Nos has aconsejado a
Sí, no superar 2 raciones al día, es lo que más o menos recomiendan. Bueno, pues es que los primeros que nos parece ser que no se ponen de acuerdo son nuestros médicos, Ya. que nos vuelven un poco tarugas. A mí me ha llegado a decir que debemos suspender la leche y los derivados. A mí concretamente me lo han dicho. Sí. Y en cambio, luego fui al endocrino y me dijo, no, eso es imposible, no te lo aconsejo de ninguna manera. Ya. Entonces, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en eso y en otro montón de cosas, porque los médicos son personas como todos los demás, formados, por supuesto, en medicina, pero que han leído unos más estas cosas, otros más aquellas, algunos se formaron en su día, pero después tampoco están leyendo artículos científicos todos los días, algunos tienen más interés en nutrición y otros tienen menos, algunos los visitan todos los días los representantes de las casas para decirles este es el producto que ahora tal cual, y se rigen un poco por eso. Hay de todo. Yo conozco muchos médicos muy preocupados por el tema de la alimentación y que leen revistas científicas que están suscritos y les llegan sus revistas y se informan de cuáles son las revisiones más actualizadas que se van haciendo sobre las cosas. Y de todas formas yo lo que le digo a la gente es que sea su propio juez, es decir, que cada uno tiene su capacidad crítica de buscar información y de valorarla. Es decir, yo hoy os comento esto que dicen en Harvard, que no es ninguna tontería porque está en su página web de la Escuela de Salud Pública de Harvard, todo esto que yo he dicho hoy, y uno puede ir ahí y leer las revisiones científicas, los artículos que citan y de qué universidades además son, porque normalmente los que hacen los artículos suelen ser profesores de universidades. Y contrastarlo con otras fuentes, con la propia experiencia, es decir, uno también puede decir cuántos años llevo tomando lácteos y cómo tengo yo los huesos, y qué otras cosas no he hecho, a lo mejor que también recomiendan que son muy buenas para los huesos. Tengo el colesterol alto, por ejemplo, pues no debería tomar tantos lácteos, porque es mucha grasa la que me van aportando tantos lácteos. El endocrino tendrá sus motivos, pero seguramente, quiero decir, él habrá valorado algo, la hormona para tiroides, alguna cosa que son las hormonas lo que miran los endocrinos. Pero yo recomiendo ser un poco inquisitivo, buscar información, cuestionarla y encontrar pues, respuestas, que hay mucha información para el que la busca. No creerse todo lo que uno le dice, ni siquiera lo que digo yo, especialmente lo que digo yo. ¿Vais? No, quiero decir que ahora si esto os ha parecido un poco alocado, ¿no? Decir 2 lácteos al día, pero ¿cómo? Con lo buenas que son las vacas. Pues no me creáis, id y buscar esa información que está ahí en internet disponible para todo el mundo, en la biblioteca, y leer sobre cómo se aprovecha el calcio de los lácteos, si todos los calcios son iguales, los vegetales y los animales, cómo se relaciona con las proteínas, el calcio, etc. ¿La avena también tiene calcio? La avena, sí, calcio tiene casi todos los vegetales, más los de hoja verde, pero en general casi todas las legumbres y los vegetales tienen calcio. Las mejores fuentes, las verduras de hoja verde, el sésamo, la almendra y por la bebida de avena, pues es mejor que lleve calcio. O sea, bebida de avena enriquecida con calcio. Sí, porque hay que tener en cuenta que avena lleva un 17%, 18%. Lo demás es agua. Bueno, en la vaca también, es decir, lo que más se está tomando es agua. Pero la avena, aunque tiene calcio, no es tampoco la mejor fuente vegetal. Es mejor que bebas leche de sésamo o leche de almendras. Que la hay igual que la de avena y son una fuente más rica de calcio. Para eliminar la acidez por el efecto de los músculos, bañarse en agua con sal. Sí, bueno, bañarse en agua con sal tiene muchas ventajas porque hace poco veíamos un vídeo que yo os recomiendo que veáis, está en nuestra página web de la asociación, que es vivirahora.es, lo colgué ahí, es de un médico, un oncólogo, que es bastante famoso y él recomienda, bueno, da muchos consejos muy interesantes para la salud. Y uno de ellos que da es precisamente ese, baños regulares, es decir, semanalmente o incluso 2 veces por semana, en agua con sal. Mejor todavía incluso si las sales son ricas en magnesio, es decir,
en vez de sal de mesa, que solo lleva sodio, que es una sal refinada, y como todo lo refinado le han quitado un montón de cosas y han dejado solo algunas. Entonces, bueno, pues una sal que sea un poco más completa. Al meterse en esas sales, esa sal actúa como un poco de... como si fuera una máquina de diálisis para una persona que no tiene riñones, que, digamos, hace un filtro en el que el cuerpo expulsa a través de la piel hacia afuera, por diferencia de concentración de partículas, pues salen hacia afuera determinadas toxinas. Entonces, como se hacen los balnearios, por ejemplo, por eso la balneoterapia está buena y a muchísima gente se le recomienda irse a los baños, o a las lagunas, por ejemplo, la nuestra de Pétrola, porque esas aguas tan ricas en sales tienen un efecto bastante bueno para depurar el organismo. Entonces, si no puede ir uno a los baños termales, a las salinas que están bastante cerca, por lo menos se llena la bañera y echa 1,5 kg de sales, de magnesio o unas sales que no sean sodio solo, que sean más completas, y se queda ahí un buen rato, que es bastante bueno. Si queréis más información, en el vídeo de nuestra página lo explica muy bien el médico. Cuando un hueso se calcifica, ¿Se descalcifica? Se descalcifica. Se calcifica. ¿Es por deficiencia de vitamina D o es porque la alimentación que se toma no la absorbe el organismo bien? Es que el tema de los huesos es bastante complejo. Es decir, si hay una deficiencia de vitamina D, va a haber problemas de huesos, seguro. La vitamina D se obtiene de la luz del sol, de hacer ejercicio también se obtiene de los alimentos grasos. Es decir, hay varias fuentes, pero personas que no salen mucho de su casa, que no se mueven mucho y que tienen una alimentación un poco deficiente, puede ser que tengan falta de vitamina D. Por otro lado, pues una falta de magnesio, una falta de fósforo o una falta de calcio pueden producirlo también. Luego, por ejemplo, las hormonas paratiroideas, que cuando hay un desequilibrio, pues también te extraen calcio del hueso. Un exceso de proteína, ya hemos dicho, que también hace que el cuerpo saque calcio del hueso para contrastar esa acidez, para contrarrestarla. O sea que los motivos pueden ser muchos. Es que, y además cada persona es un mundo, quiere decir que habría que ver las circunstancias de la persona. Pero no te puedo decir el mecanismo exacto, porque puede ser mucho. ¿No? Es complicado. Sí, lo suyo es comer, si uno a través de la alimentación y del ejercicio, hacer un ejercicio suficiente y de forma regular, y tener una alimentación variada, moderada Perdona, buenas tardes. Bla. De todos los alimentos que hemos dicho, ¿cuáles son los que no llevan herbicida? ¿Cómo? De todos los alimentos que hemos dicho ahora, esta tarde, ¿cuáles son los que no llevan herbicida? Los que no llevan herbicida. Herbicida. Pues los que sean de cultivo ecológico. Entonces, ¿el problema dónde está? ¿El problema de qué? De enfermar. ¿De enfermar? ¿Por qué enfermamos? Claro, ¿por qué enfermamos? No entiendo muy bien. No, he dicho que de todos los alimentos que hemos dicho, ¿cuáles son los que no llevan herbicida? Los que no llevan herbicidas son los de cultivo ecológico, los que no utilizan herbicidas, ¿no? Esos eran de sus tiempos sanos, hoy por eso no son sanos y enfermamos. Quiero decir, que ¿cuáles son los alimentos que no llevan herbicida ahí? Pero ahí o en cualquier parte los alimentos que no llevan pesticidas son los de cultivo ecológico.